Muy buenas, Cristian. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Bien, venimos a hablar de Alien Earth, Alien Planeta Tierra. Sí, ¿Qué, sí. qué te ha parecido esas primeras impresiones de la serie? Sorpresa porque literalmente, mira, sabiendo un poco que por fin el universo Alien se venía a la Tierra y que iba a haber alienígenas y demás cosas por la Tierra, el punto de partida y el concepto que le han dado a la serie literalmente ha sido, creo que la mayor sorpresa que me he llevado en mucho tiempo y sin saber nada de ello. O sea, creo que por ese lado entra muy bien en ella porque ya después de ver a lo mejor, no sé si van por la séptima película de Alien o no sé cuántos llevan ya de Alien, en la que el esquema básicamente parecía ya anclado a repetirse, aunque Romulus repetía, pero sí que intentaba expandir un poco más por el tema de las minas y demás, de la gente que quiere escapar un poco ahí, ¿no? Con esa historia. Sí que es cierto que al final Alien era lo mismo, era unos tíos que llegaban a una nave o a algún sitio del espacio y querían, y llegaban y se les comía un alien. Entonces, creo que este giro que le han dado a la historia creo que puede entrar bastante bien. Claro, por situar, nos vamos a centrar aquí en los dos primeros capítulos. Vamos a intentar hacer un vídeo por capítulo a partir del tercero para ir un poco analizando la serie, metiéndonos mucho en spoilers. Ya lo sabéis que vamos a meternos de lleno en lo que es el análisis de la serie, por si queréis evitarlos, que no nos veáis. Pero bueno, ya emitida y todo, creo que lo interesante precisamente es poder entrar en detalle y todo eso. Ya que has empezado con eso, con este punto diferencial que le mete Noah Howley, Hawley, creo que era. no sé cómo se pronuncia el apellido. Bueno, españolizámoslo. Noah Hawley, que es el creador, el showrunner de la adaptación de Fargo a televisión y también de Legión, esta serie del universo mutante de Fox antes de la inclusión en Disney. Aquí vuelve a hacer un ejercicio similar, que es el adaptar una película, una franquicia a los estándares de la televisión. Y a mí lo que me llamó la atención sobre todo de estos dos primeros capítulos, eh, que era una de las señas de identidad de Alien como saga cinematográfica, y es que cada película era de su director. Era muy fácil identificar eh, cuál era el estilo, las intenciones de cada uno. Tenemos la de Ridley Scott, que era un terror más psicológico, más jugando con esa atmósfera, con esos personajes, esa angustia de ese lugar cerrado, esa ciencia ficción oscura originaria. Teníamos Alien de regreso, con James Cameron, que apostaba mucho más por la acción. Tenemos la tercera parte con David Fincher, que bueno, ahí tenemos un No se ejercicio. podía saber mucho. Claro, pero aún así sigue marcando distancias respecto a las dos películas anteriores, y ahí sería interesante meternos de lleno un día, hacer un especial sobre Alien 3, porque de lo que era el proyecto en papel a Sí, lo que sí. se terminó haciendo y lo que fue después esa, en teoría, versión de Dave Fincher, que él ha reconocido que no ha llegado a ver tampoco. Hay mucho lo que contar, que empezaba, que no iba a ser una cárcel originalmente, sino que iba a ser un monasterio con unos monjes tipo budistas y un planeta construido en madera. Es decir, una locura Bueno, importante. Y luego tenemos Alien Resurrection, que era un proyecto que iba a ser originalmente para Alex de la Iglesia, que terminó cogiendo Jean-Pierre Jeunet, que también es una peli que entronca muy bien con la idiosincrasia y con el imaginario de Genet. Es muy fácil pensar en Delicatessen, en Mingmax y ese tipo de pelis, por lo que cada una tenía su punto. Alien Romulus, a pesar de hacer este juego de los soft reboot actuales, en los que, bueno, vamos a coger la película original, vamos a remaquearla, pero que sirva también como secuela, precuela, lo que sea. Está el sello de Fede Álvarez en la peli, hay mucho de No respires ahí. Y aquí tenemos también eh, ese sello de no a la hora de tratar con los personajes y demás, sin perder esa esencia de Alien, con lo que creo que ha sabido
llevarla muy bien a su terreno y hacer un producto que sea identificable más o menos con lo que viene haciendo él, pero que al mismo tiempo siga teniendo ese sello de Alien. Y creo que de primeras es lo más interesante que tiene estos 2 primeros capítulos. Sí, aparte es un creador que le gusta mucho darle importancia a los personajes y creo que se nota muchísimo en los primeros capítulos de Alien, de que está todo el rato, mucho tiempo presentando a personajes para que sepas cómo son tanto los androides, cyborgs o mixtos estos que tiene, las dos clases, incluso con los personajes que no están tanto tiempo en pantalla, sino que quiere que todo el rato identifiques quién es cada uno, cómo es, cómo piensa, aunque claro, quedan por ver muchos episodios y seguramente hay una evolución de personajes creciente, pero me gusta que se tome el tiempo en presentarte a los protagonistas, a este grupo de ¿cómo se llaman? Que Híbrido. no son los híbridos. Este grupo de híbridos que les mandan a investigar una cosa, quiere que conozcas a cada uno de ellos, o sea, que te centres mucho, sobre todo en Wendy, que es la protagonista, y que casi seamos nosotros las que acompañamos a ella durante este viaje. Y eso creo que se nota mucho de nuevo en el cómo trata a los personajes y cómo hace que todos tengan su momento importante y que no es, o sea, porque es una serie bastante coral, no solamente el personaje de Wendy y demás, sino que es bastante coral, que cada personaje tiene su cierto momento, su cierta cosa. Así que por ese lado creo que se nota mucho la mano de Hawley a la hora de coger este proyecto y veamos cómo seguirá. Pero por ahora los 2 primeros episodios me han gustado bastante y tiene eso de sorpresa que llevaba pidiendo, sobre todo en Alien, de que por fin hubiese algo que fuera como un poquito más atrevido y a lo mejor, como, no es, ¿cómo decirte? Que sea como, no difícil, pero que cueste un poco que te diga, uff, tengo que estar aquí reposando un poco lo que estoy viendo. Bueno, creo que vamos a tener discusiones porque yo no soy tan entusiasta con la serie. De hecho, me ha gustado mucho más el primer capítulo que el segundo. El primero creo que como carta de presentación es brutal porque nos evoca a esa primera Alien, incluso Alien Romulus que jugaba también con lo mismo, ese filtro que tiene la foto, la imagen, que parece que estamos metidos en la original, en la peli de finales de los 70. Tiene ese estilo, ya podríamos decir retrofuturista, con Sí. esos personajes que no dejan de ser obreros de la construcción, conductores de camiones, pero adaptados a una escala galáctica en el espacio, sigue manteniéndose ese puntito. Y sobre todo lo que me gustó fue que cuando vemos una nave, cuando vemos unos aliens, cuando vemos esa tripulación, estamos esperando ya que hay una escabechina, que se desate la locura. En el momento en el que vemos a los androides, ya estamos sospechando de ellos. Todos esos tropos están ahí, pero ¿cómo lo resuelvo? A través de montaje. Es decir, la serie, toda la parte de terror, de esa persecución de ese alien cargándose a todos los personajes, lo vemos en un montaje que al principio parece que va a ser una especie de flash forward que te está adelantando los acontecimientos, pero luego nos damos cuenta de que nos están narrando lo que está sucediendo en tiempo real, mientras vemos al mismo tiempo al personaje de este cyborg, de este sintético, ya maquinando para coger las muestras y demás. Y mientras él está haciendo eso tan tranquilamente, estamos viendo en pequeñas ráfagas lo que está sucediendo. Ya nos están presentando a nuevos bichos que vamos a ver en la serie. Y todo eso, en lugar de chafarte la sorpresa, en lugar de fastidiarte eso que queremos ver al final, que es esa escabechina, como decía, lo que consigue es generarnos mucha más tensión, porque lo estamos viendo pero sin verlo. Estamos viendo cuáles son las consecuencias, cómo está quedando todo, pero no estamos viendo el proceso en sí. Y aún así, como ya tenemos todo ese bagaje previo respecto a las películas, genera una gran tensión, genera malestar y genera ese punto de terror de la que salió parda aquí. Y creo que funciona muy bien a nivel de montaje todo eso. Eso me recordó bastante a Alien el octavo pasajero, a cuando Ripley está preparando la nave y manda a los otros 2 personajes a buscar ciertas cosas para luego volver.
y cómo te relata Ridley Scott a través simplemente de un walkie-talkie todo lo que está sucediendo fuera de cámara, que es esa masacre del Alien a estos dos personajes y demás, y cómo Ripley lo está viviendo, pero aquí es un poco al contrario, ¿no? Porque al sintético le da igual realmente lo que está pasando detrás de él, y estamos viendo a un personaje literalmente pedir auxilio y sufrir por lo que no hemos visto, pero estamos viendo a través de la mirilla de la habitación, todo lleno de sangre, chispazos, o sea, ya hemos visto las cabecinas, lo que dices tú, ¿no? Ha hecho un montaje que podrías pensar que es un flash forward y demás, pero es que te está relatando a través de pequeños flash todo lo que ha ido haciendo la línea. Incluso tú lo ves y dices, Dios, por favor, necesito ver esto entero porque necesito ver esta escabechina, porque es lo que has dicho tú, ¿no? Que literalmente queremos ver lo que ha hecho el alien con esa tripulación, que como bien has dicho, recuerda mucho a la primera película, básicamente casi con todo, con los trajes, con Madre, con las cápsulas, por el momento comida que tienen, que recuerda mucho también a Alien y demás, y que también se empieza ya a percibir un poco la tensión entre la tripulación, entre no sé si fiarme de los sintéticos, no fiarme de esta gente, entonces ahí ya empieza un poco a jugar sus cartas. Sí, yo creo que lo interesante sobre todo eso es que precisamente lo que consigue no es decir, esto es lo que queréis, vale, os lo voy a mostrar ya, vamos a hacer todos los guiños, vamos a hacer todas las referencias y que sea todo familiar en el primer capítulo y de una forma en la que no canse y sobre todo que sirva también a nivel narrativo a la historia. Ese primer capítulo es una suerte de prólogo en el que, vale, esto es lo que queréis ver, ya lo habéis visto y ahora vamos a contar nuestra historia. Y ahí es cuando damos el salto a la Tierra y conocemos a esta Weyland-Yutani, a Prodigy, o este planeta Tierra que si bien está 100 años en el futuro, es muy reconocible por cómo funciona a nivel social y a nivel político, que es algo que también ha estado siempre muy presente en la saga Alien, que al final los protagonistas eran gente de la calle con curros humildes y demás, pero siempre estaba esa sombra de las megacorporaciones que eran las que controlaban el planeta. Y aquí conocemos a esas megacorporaciones y a esos gurús tecnócratas que son muy reconocibles con la gente que hay hoy mandando en Amazon, en Meta, en Tesla. Es decir, da miedo en el sentido de que lo estamos viviendo ya, nos faltan los bichos, nos faltan los aliens y esas grandes naves espaciales, pero el mundo hoy lo dirige esa gente. Sí, o sea, me hace mucha gracia porque de repente se nombran como 5 o 6 corporaciones, no sé cuántas de repente se dicen, pero nos centramos luego en dos, ¿no? Que es la clásica Weyland-Yutani, que es la que creo que conocemos todos, y luego esta nueva Prodigy, ¿no? Con este magnate que es el que inventa los híbridos y que parece un poco Elon Musk, así un poco fanfarrón, y luego lo que dices tú, ¿no? Es un poco también una crítica, ¿no? A cómo estas megacorporaciones que no tienen literalmente mucho que perder mandan a gente que sí que tiene mucho que perder o mucho que ganar, por así decirlo, a sus misiones de alocadas y ellos mientras se lavan las manos, ven los problemas desde la distancia. Entonces creo que eso sigue ahí vigente en esta Nelly Earth y vemos cómo se desarrolla porque hemos conocido a dos, a ver si en el futuro se conocen más corporaciones, aparte de Weyland y Prodigy, y cómo son estas guerras que parecen también un poco a estas guerras frías, ¿no? De decir, uy, esto que ha caído me pertenece, pero está en mi territorio, a ver cómo llegamos a acuerdos para esto, pero yo lo quiero, no sé qué, o sea, a ver cómo desarrollan todo eso porque puede ser muy interesante. Que de hecho para mí es el aspecto quizá más interesante y sobre todo el que realmente pueda aportar al universo de Alien, porque si algo creo que está guay de lo que está proponiendo la serie es que mira hacia adelante. Es decir, ya conocemos cómo funcionaba el tema de los xenomorfos y tal, es decir, con estas anteriores pelis se ha visto un poco esa creación del contexto y siempre al final lo que sucedía que fue un poco, creo para mí, uno de los errores de Covenant y Prometheus, la forma de enganzarlas en el lore, en el imaginario de la saga, que era la idea de mirar
siempre hacia atrás en el pasado, de cómo se generaron, cómo se crearon tal, y qué es lo que propone esta Alien Planeta Tierra. Sí, nos vamos a la Tierra, al punto original de la civilización humana, pero lo que hace es mirar hacia el futuro. No estamos viendo de cómo se creó Weyland-Yutani, no estamos viendo cómo investigaron, cómo descubrieron por primera vez a los xenomorfos, sino que estamos conociendo cosas que no se han contado y cosas que no van a afectar, que luego no van a contradecir a lo que conocemos de las pelis, porque no se ha hablado nunca de ello, y son situaciones que transcurren muchas veces en paralelo, porque esta se ambienta 2 años antes de Alien el octavo pasajero, pero Alien el octavo pasajero se ambientaba en un mundo súper lejano de la Tierra. Alien el regreso creo que eran 40, 50 años después de la primera, pero volvemos a estar aislados en el espacio, con lo que no hay una... No existe una correlación de acontecimientos entre lo que sucede en la Tierra con lo que sucede en el espacio, ya simplemente por las distancias temporales que hay con lo que son los viajes espaciales, con lo que en la Tierra puede ir sucediendo una cosa que hasta que eso se sepa en el espacio pueden pasar muchos años. Entonces hay un marco de acción muy interesante que va a permitir a la serie explorar y tratar temas y poder proponer cosas que no van a entrar nunca en conflicto con las pelis, porque hay una distancia sideral entre ellas. Sí, no, aparte que creo que tiene manga ancha Noah, pero sí se ha dicho y se ha repetido muchas veces que aunque sea el mismo universo, Alien y demás, que básicamente que nos olvidemos un poco de intentar, porque por esto de la moda, ¿no? De sacar secuelas y cosas y posicionarlas, intentar buscar todo el rato enganches y referencias y cosas, como que nos olvidemos un poco de intentar juntarla con las demás partes de la saga y que formar ahí una línea temporal, sino que nos centremos en lo que estamos viendo, que como has dicho tú, busca una salida hacia adelante, intentar explorar nuevas cosas, no como por ejemplo lo que has dicho, ¿no? De Prometheus y Covenant, que iban para atrás, de explicarte un poco de dónde venían estos xenomorfos, quiénes los crearon, cómo surgieron todo y demás, sino que intenta ir hacia adelante, explicarte nuevas cosas, mostrarte nuevos alienígenas, que creo que también es súper interesante mostrarte que no solamente es que parecía que en el espacio solo había xenomorfos, entonces era como curioso, y ver cómo estas corporaciones enviaban para reclutar, para recolectar sobre todo especímenes y demás para traerlos, y ver que hay un montón ahí de diferentes especies, que me recordó bastante a Jurassic Park por el tema de que están ahí como en capsulitas metidos y demás. Pero es eso, creo que es que hacen bastante bien en ir hacia adelante y no volverte a repetir otra vez, como has dicho tú. No, la creación del Alien, cómo se crearon la corporación de Weyland-Yutani, cómo se creó esto, sino que ya directamente los que venimos de conocer la saga, todo ese marco lo tenemos como ya asumido, o sea que creo que no nos va a sorprender nada, pero la gente que a lo mejor sí que coja de nuevas la serie, sí que se le presentan nuevas cosas que a lo mejor luego dice, uy, pues mira, voy a intentar ponerme las películas de Alien y ver un poco de dónde viene toda esta, todo este background, todo esto, a ver qué es lo que me puedo ofrecer, ¿no? Entonces creo que por ese lado puede ser también un buen sitio de entrada para el universo Alien. Y claro, lo que comentaba antes de que a mí no me terminó de entusiasmar tanto la serie como a ti, precisamente porque creo que si bien el primer capítulo sabe ofrecer lo que el público espera de Alien, pero a nivel narrativo, sobre todo con el uso del montaje, ofrecerlo de forma diferente y ofrecerlo de una forma en que las sensaciones sean las mismas, pero no los han narrado de otra manera. Creo que el problema que tiene el segundo capítulo, aparte de que ya toma una estructura más habitual de la serie tipo, vemos a los personajes por un lado tramando, maquinando cosas, corporaciones malvadas, gente con intereses ocultos, luego el héroe o Larry en este caso, que lo ve todo súper blanco o negro. Es decir, que al final vemos muchos arquetipos que se repiten de la serie tipo de plataformas habituales, que parece que están todas concebidas con el algoritmo de turno, y al final la estructura es la que es. Entonces, bueno, eso me chirría un poco, pero sobre todo que si en el primer capítulo conseguimos solventar
eh, esa repetición de estructura de los humanos huyendo de los aliens y intentando escapar y todos muriendo de uno en uno. En el segundo capítulo vemos precisamente eso. Simplemente que cambiemos la nave por un edificio, pero la estructura del capítulo es lo que hábilmente solventaron en el primer capítulo. Bueno, estoy del todo de acuerdo. Te quiero decir, porque sí que tenemos secuencias de humanos huyendo al final del Alien como en el resto, pero me la tomé más como el pequeño momento que tiene que haber por meter algo de acción o de sangre o lo que sea, pero sí que me la tomé como más, porque al final es una misión de rescate, ha caído una nave en un sitio y te hay que ir a rescatar. Pues van investigando y van descubriendo a la vez que lo que ha caído ahí no es simplemente una nave, sino que hay ahí un montón de cosas que vete a saber qué les hace. Y me hace súper en especial gracia el momento de la fiesta privada, de que están es que no sé en qué piso era, el El 42. 65. Bueno, el 65, un piso ahí a lo alto, y de repente por ahí empieza una masacre y demás, pero lo vi más como eso, como una misión de rescate y de repente se encuentra en la vorágine típica de lo que has dicho, ¿no? De lo que ya conocemos, pero sí que vi esa intención de empezar ya a meter a los personajes en esta acción, a ver luego cómo salen de ahí y qué es lo que acontece. Pero a mí en ese tramo sí me convenció, no lo vi tan similar a lo que hemos visto anteriormente. Claro, yo es que el problema es ese, que al ver un primer capítulo que decía, venga, nos quitamos ya de encima lo que hemos visto siempre, vamos a ofrecer algo nuevo presentando a los híbridos, presentando cómo Wendy pasa de ser una niña a convertirse en este personaje. Vemos cómo funciona todo este proyecto Prodigy. Y claro, llegamos al segundo capítulo y en el que vemos que se va a repetir otra vez ese esquema clásico de misión de rescate, de investigar. Sí, cambiamos la nave por un edificio, pero al final la estructura es la misma, incluso el tipo de iluminación, volvemos a estar todos sin luz, el alien en este caso persiguiéndole sin saber muy bien quién es ni qué hace. Entonces lo vi todo demasiado familiar y digo, joder, conseguiste salvar la papeleta en el primero y al final me lo estás colando simplemente cambiando el escenario. Entonces eso, me quedé un poco rascado en ese sentido. Pero es cierto que lo interesante que tiene el edificio es hacer una estructura en vertical y no en horizontal. Se puede jugar también un poco con el tema de los pisos. Me recordó un poco a la forma que tenía la primera, la jungla de cristal. Tiene ese puntito de esa supervivencia, de cómo se plantea la acción. Luego también volvemos de forma nada sutil hablar de las clases sociales, porque es un edificio que tiene pisos que están por encima del nivel del suelo, en plan rascacielos habitual, que viven las clases pudientes. De ahí esta fiesta privada ambientada en la Francia del siglo XVI o 17, pero bueno, la Francia de Versalles. Y luego los pisos que están bajo el nivel del suelo son para las clases más pobres, que recordaban no solo a la jungla de cristal, sino también al imaginario de Juez Dredd con estas megatorres donde estaba todo el mundo metido ahí. Entonces, bueno, pues es lo que digo. Me ha faltado ese punto de valentía y lo que decíamos de querer contar cosas diferentes a guión. Sí parece que me quieres contar a nivel de lo que es lore del universo, pero a nivel de puesta en escena, de ambientación del mundo, creo que da un pequeño retroceso. Bueno, es que eso ya te lo da luego en cómo, lo has dicho tú de guión, en cómo a estos nuevos personajes cómo los introduce, porque eso es otra cosa que creo que es interesante y que lo que a lo mejor a mucha gente puede chocarle al principio, lo de intentar tratar esto como si fue como los chicos de Nunca Jamás, básicamente porque se llama así el proyecto y demás, y son un poco una suerte de los personajes de Peter Pan, y la verdad que yo eso ahí me costó un poco entrar hasta que vi cómo era el juego que quería hacer y creo que ahí fue donde ya la serie me hizo clic. Me olvidé un poco de lo que has dicho, de crear un poco el mundo, me olvidé un poco de ese lado y me empecé a centrar más en ver cómo desarrollaba
este mundo de adultos, pero en el que estos personajes son niños. O sea, ahí ya me empecé a centrar y ahí fue donde dije, bueno, me parece interesante lo que me quieres contar, de ver cómo ven estos niños un poco esto que está ocurriendo, porque claro, los humanos, los mayores lo ven y se aterran, los niños un poco igual, pero también tienen ese punto de inocencia, ese punto de querer seguir, de que como querer jugar y no saben realmente lo que está ocurriendo y por ese lado sí que me ganó y me entró bastante con todo el tema de Alien. Creo que ahí puede estar el punto diferencial, si saben llevarlo bien, que es el tema de estos niños perdidos, que, a ver, las analogías no son precisamente sutiles con Peter Pan. Ahí creo que habría que haber cocinado un poquito más esas analogías para que fueran más orgánicas y no tan evidentes. Solo falta ponerle un letrero grande. Pero el tema ese de que, claro, la serie lo que te explica es que en un cuerpo sintético una mente adulta no puede traspasarse a un cuerpo sintético, porque decían que eran muy rígidas, como que ya está todo esos procesos neuronales y la conciencia ya muy bien desarrollada y creada, y el paso a un cuerpo artificial como que colapsa, que no ha lugar. En cambio, con los niños, como son mentes todavía muy abiertas en formación, pues ese proceso sí puede hacerse, y eso significa que vemos mentes de niños de 11, 12 años, como tiene Wendy, en cuerpos prácticamente superhéroes, porque tienen fuerza. En el primer capítulo vemos el salto que pega Wendy, entonces vemos a niños en supercuerpos. Entonces genera un contraste que puede ser muy llamativo cómo se lleva a cabo, porque al final los niños son personajes que se mueven por puro impulso, por instinto, se guían más por las emociones, y genera un contraste con, por ejemplo, el sintético de Timothy Olyphant, que es el sintético de toda la vida, súper analítico, que apenas muestra emociones, que está todo el rato recordándole a Wendy que ya no es humana, pero ella sigue insistiendo en que sí, que es otro debate también interesante. Hmm. ¿Qué es lo que significa la humanidad? ¿Qué es lo que nos hace realmente humanos? Si el cuerpo o la mente. Y creo que ya hay dos temas que se retroalimentan entre sí, que son los que, si se llevan bien, son los que pueden guiar bien la serie, y ser los que generen realmente ese interés y den empaque al producto, más allá de que luego a nivel de conflicto estemos ante el sota caballo rey de toda la vida. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que los temas que plantea respecto a la humanidad, lo que significa ser humano, ser cíborg y demás, está interesante y creo a ver los capítulos que quedan cómo lo va desarrollando, pero creo que poco a poco va sentando los pozos un poco porque Wendy todo el rato está como mostrando estos cambios, ¿no? Lo que has dicho tú, ¿no? De que el personaje de Timothy Olyphant como que, o sea, no cambia la cara en toda la serie. O sea, literalmente tiene la misma cara toda la serie. Y luego tenemos a Wendy, que es la inocencia pura, la inocencia que estaba buscando a su hermano, como que muestra ese lado humano de que dentro de ese cuerpo hay algo más, no solo un cuerpo sintético con la mente de una humana, sino que a ver cómo lo desarrollan. Y creo que es, como has dicho, la parte interesante de la serie, más allá de ver cómo los aliens van descuartizando cuerpos poco a poco durante los capítulos. Sí, ¿no? Y sobre todo, que esto ya nos vuelve otra vez a esos arquetipos de la saga. Me parece muy guay el personaje de Wendy, a Sydney Chandler como protagonista, porque entronca muy bien con lo que es la historia de la franquicia, empezando por Sigourney Weaver y su Ripley, pero también el personaje de Kyle Spinney en Alien Romulus, o incluso esta Winona Ryder de Alien Sí. Resurrection, que hacía un poco esa dupla con esta Sigourney, que había ya trascendido la propia humanidad, de personajes femeninos muy valientes, muy carismáticos, que son las que llaman la acción en todo momento. Decías que era una serie coral, pero aún así creo que el personaje de Sidney está un puntito por encima, y creo que la intención es la de ver la historia a través de sus ojos.
Sí, aparte que, que es que te atrapa el personaje y la actriz del minuto uno, porque justo con las miradas, con los gestos que tiene, transmite esa ternura de, sobre todo de niño, ¿no? De niña, de tener como esa inocencia, todo el rato te la estás transmitiendo con que se ilusiona por alguna tontería que ha visto o alguna cosa que tienes todavía esa ilusión, esa inocencia que dices tú, por ejemplo, de que cuando le dicen la edad y demás, de no, voy a cumplir años y demás, como que está feliz en ese momento y demás, y creo que lo hacen bien y lo que ha dicho, ¿no? Al final es la protagonista y creo que tenían que tener un punto de anclaje para que el espectador tirase, pero sí que luego el resto de los personajes tienen momentos, pero sí que es cierto que el personaje de Wendy es el principal, es el que va guiando toda la historia, es el que se lanza por todo desde el minuto uno. Y es eso, y creo que transmite muchísimo con simplemente la mirada de eso, de inocencia que tiene, porque sobre todo me quedo con el plano ese que hemos hablado antes, caminando, de ella mirando por la ventana preocupada de si va a llegar a tiempo para salvar a su hermano o lo que sea. Entonces tiene ese punto de temor, inocencia, de no saber bien lo que está pasando y lo retransmite muy bien en eso. A mí lo que me escapa un poco, lo que me escama un poco es el tema de esos poderes, entre comillas, que tiene esa super fuerza. Hay un momento en el que descubren que puede hablar, que puede manipular los sistemas informáticos. Entonces creo que es un personaje que, en contraposición a los ejemplos de las otras protagonistas de la saga, tiene cierta ventaja respecto al conflicto al que se va a enfrentar. Es decir, que si el alien sigue siendo, el xenomorfo sigue siendo un ser, una máquina de matar prácticamente perfecta, pero a diferencia de Ripley o de Rain, que tenían que buscarse un poco la suerte ellas mismas, buscando, utilizando sobre todo el ingenio y las pocas herramientas que tuvieran, aquí el personaje de Wendy ya parte con cierta ventaja que hacen que la pelea no sea tan desigual, con lo que ese peligro, esa amenaza se equilibra un poco. Es decir, creo que vamos a perder un poco el componente de terror, de esa cacería, por ver algo más no equilibrado del todo, porque al final sigue habiendo una diferencia fuerte y ella no deja de ser una niña, como apuntabas antes, pero creo que en cierta forma es un poco hacer trampas en cuanto a lo que va a ser el envite entre el xenomorfo y Wendy. Bueno, pero eso ya también se vio un poco en Alien Resurrection, donde ya Ripley era indestructible, por así decirlo. Era ya, después de todo lo que pasó y ya siendo un simbionte, si no me equivoco, ya era simbionte ahí, en esa simbionte, sí. Sí, Sí, ahí la habían clonado a partir del sí, sí. ADN y de hecho estaba embarazada. Ahí ya empezaron a meterse los cuerpos como super fuerza y demás, porque Ripley en esa película literalmente es, vamos, que no se la puede destruir básicamente. Entonces creo que es un poco también a entender el cuerpo de Wendy, pero sí que es cierto que Wendy desarrolla ahí también unos poderes, como has dicho tú, ¿no? Que parece telequinesis o parece control de dispositivos tecnológicos y demás. Entonces veremos a ver cómo justifican un poco esta inclusión de estos poderes y lo que dices tú, ¿no? Que al final se enfrentará al xenomorfo o a lo que se tenga que enfrentar y literalmente será un combate a igual o que ya tiene superior, porque o sea, puede hacer muchas cosas. Así que a saber que veremos qué es lo que puede hacer Wendy o deja de hacer. Sí, yo espero, y con esto, al menos por mi parte, para este primer par de capítulos, creo que lo puedo dar por cerrado. Tengo miedo, por un lado, por lo que te digo, el tema de este chutar de energía a Wendy, que no sea que eso, que tenga estos poderes y demás, que desequilibre un poco lo que es la estructura habitual. Y por otro lado, este miedo del cómo funcionan las series, que con el tema de las corporaciones, el conflicto que se va a establecer entre Prodigy y William Butani de esto es mío, esto es tuyo, tal, que se enfarrague todo y sea eso, pues, estructura y argumento de la serie tipo. Entonces, y que se pierda un poco la identidad y lo que nos han presentado en ese
primer capítulo que se vaya diluyendo para hacer una serie más de fórmula. Creo que es el gran peligro que tiene la serie, que pierda esa originalidad y esa ganas de jugar con los personajes y conceptos, y que se quede en un conflicto que se llama Alien Planeta Tierra, como se podría haber llamado Apartamento para tres. Vale, te compro ese y sí, no, por mi parte también ya termino con todo lo que has dicho, pero veremos a ver cómo sigue la serie, que no sé, son 8 capítulos, si no me 8, sí. equivoco, 8. Sí, Llevamos he 2, dicho que sí por decir, no estoy bueno, seguro. veremos cómo se sigue desarrollando, pero por ahora creo que estamos dentro un poco, tú menos por el 2 porque te parece un poco más repetir un poco fórmula, pero yo sí que estoy dentro para ver cómo continúa y veremos qué nos presenta Noah en los siguientes, así que estamos con ganas y veremos qué nos va sorprendiendo.